Pastor Juan Ríos García. El pastor Juan Ríos García fungió nuevamente como ministro titular de nuestra iglesia en el período de 1956 a 1958. Al respecto de su ministerio, la congregación de entonces lo recuerda como un buen pastor, quien se distinguió por su consagración a su trabajo como siervo de Dios. Para esta segunda ocasión, el hermano Ríos llegó a nuestra iglesia, estando ya casado con la hermana Esperanza III. Con ellos llegaron sus hijas, Mirna y Rebeca. Y en Villaflores nació su hijo Juanito. Además de sus labores propias como pastor, el hermano se distinguió por ser un buen ejecutante de música en el órgano a pedales, ya que en ese tiempo no había energía eléctrica. Y en ese mismo arte se abocó a formar coros y preparar a otros en la ejecución de la música. También destacó su habilidad para organizar y presentar el drama navideño titulado El Zapatero, en el cual participaron, entre otros, el hermano Inocente Coutinho y la hermana Lubia Corso. Se recuerda de manera particular una ocasión en que junto con un grupo de líderes acudió a visitar a una hermana enferma hasta la colonia San Ángel, viajando en partes en carro y el resto a pie. Esto con el único propósito de llevar consuelo y auxilio espiritual. Otro hecho significativo de este periodo es que para la realización de una campaña evangelística en el año de 1956, invitó especialmente al predicador Raúl Márquez Zabaleta, quien vino desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El pastor Juan Ríos es el padre de nuestro actual pastor Marcos Ríos III. Pastor Bruno Castillejos Escobar. En diciembre de 1959, el pastor Bruno Castillejos inicia el pastorado de la iglesia por segunda ocasión. En los días 2 al 4 de diciembre de 1959, recibieron las convenciones de la zona ribera. El pastor Bruno Castillejos inició una misión en la casa de la familia Torres Ruiz, en la 9ª Poniente y 4ª Norte, que años después llegó a ser la segunda iglesia de Villaflores. En el mes de marzo de 1961, la iglesia fue anfitriona de las convenciones de la zona ribera, dirigida por la hermana Esperanza III de Ríos. El reverendo Juan Ríos García tuvo a su cargo el mensaje de clausura. Durante 2 años, de diciembre de 1959 a noviembre de 1961, el presbítero Bruno Castillejos Escobar desempeña aquí su último pastorado. Pastor Abraham González Ballinas. En 1962, el reverendo Abraham González volvió a la iglesia de Villaflores, donde estuvo hasta 1965. En marzo de 1964, el pastor González tuvo que viajar a la Ciudad de México para someterse a una importante cirugía. En este periodo se inició y se organizó la segunda iglesia de Villaflores y abrió un punto de predicación en la colonia Lázaro Cárdenas del mismo municipio. En 1965 sufrió una embolia cerebral que lo incapacitó. Por varios meses estuvo hospedado en la casa pastoral de la primera iglesia de Tuxtla Gutiérrez para su tratamiento. Por la bendición de Dios, se recuperó y su rostro quedó casi normal tras las terapias. Entretanto, el hermano Luis Balcázar estuvo predicando en la iglesia de 1965 a 1966. Pastor Amadeo Antonio Jacinto. El pastor Amadeo Antonio Jacinto ocupó su lugar en la iglesia de Villaflores en 1966. Del 20 al 27 de junio de 1971 se celebró la Semana de la Juventud, organizada por su presidente, Jesús López Zavala, teniendo como orador invitado al seminarista
Adán Cruz Paz. La penúltima noche celebraron un servicio y una fiesta especial en honor de los fundadores de la iglesia local. Relataron datos históricos de los pioneros, comenzando con los del reverendo David J. Sol. En septiembre de 1971, la hermana Lucía C. de Jiménez y los esposos Moreno Chacón donaron un hermoso órgano eléctrico para la alabanza de nuestro Señor. Pastor Jonás Aquino López. En diciembre de 1972 llega el pastor Jonás Aquino López, procedente de Mérida, Yucatán, para tomar a su cargo la iglesia. La iglesia estaba dividida. Llevó algunos meses para que se unificara nuevamente. A propuesta del pastor y con el apoyo de la junta de la iglesia, se decidió construir la nueva casa pastoral. En 1973 se derribó el antiguo templo de adobe para dar lugar a la construcción de la mejor casa pastoral hasta entonces. Se celebró un servicio de despedida del templo más antiguo de la Ribera, con asistencia de congregaciones de toda la región frailesca. Una niña estuvo enojada con el pastor por haber derribado su querido templo. Siendo pastor de la iglesia el presbítero Jonás Aquino López y superintendente de distrito el presbítero Luis Aguilar, el 19 de noviembre de 1973, un día después de la clausura de la Asamblea de Distrito celebrada en Arriaga, la primera iglesia de Villaflores celebró su servicio de acción de gracias por los 50 años de existencia y de bendiciones divinas, con un grandioso culto y la asistencia de muchos creyentes de las iglesias cercanas. El superintendente general, Dr. Strickland, dio el mensaje de aniversario, interpretado por el Dr. Honorato T. Reza. En 1974, las hermanas Romelia Gamboa de Sol, Fidelia Sol de Jimeno y Cleofas Muñoz iniciaron una misión en un barrio al norte de la ciudad, la cual se espera que sea el inicio de la tercera iglesia del Nazareno. En este mismo año, después de una campaña de evangelismo de niños, se organizó la iglesia infantil con más de 40 miembros. Fue nombrado pastor el joven David Sol Gamboa. A principios de 1975, el pastor comenzó a sufrir dolores en su columna vertebral en la región lumbar. Comenzó el día que acompañó al grupo de primarios en una excursión que realizaron en la playa del río. Estuvo corriendo y saltando con ellos. Por la tarde, al regresar a la casa pastoral, estando muy cansado, se acostó. Cuando despertó, se levantó con fuerte dolor en la región lumbar. Su molestia se prolongó y se fue agravando. Viajó a la Ciudad de México para buscar tratamiento médico. Allá se deprimió y regresó solo con un tratamiento por medio de ejercicios especiales. La tensa relación existente con el superintendente de distrito y su problema físico provocaron que siguiera deprimiéndose, y en julio de 1975 renunció a su cargo pastoral y se trasladó a Tuxtla Gutiérrez con su familia. Manuel Gurrión López. En 1976 fue llamado el presbítero Manuel Gurrión López. Durante su ministerio se recuerda la construcción de los salones de escuela dominical. De la misma manera, se le recuerda por su involucramiento con niños y jóvenes, a quienes acompañaba a paseos campestres, campamentos, cultos literarios y los encuentros de esgrima bíblico. Fue durante su ministerio que el esgrima bíblico, tanto infantil como juvenil, tomaron mucha fuerza en nuestra iglesia, labor en la cual era apoyado por su hijo Omar. Tenía siempre ánimo presto y una amable y bondadosa sonrisa que ofrecer. Predicaba a los niños en escuela bíblica vacacional y motivó siempre a la iglesia a aprender himnos para alabar al Señor. En el año de 1980 decide iniciar la obra de la Iglesia del Nazareno en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y junto con su familia se despiden de nuestra iglesia.
Pastor René Jiménez Guzmán. En sus propias palabras leemos lo siguiente. Permítanme solo decir que llegué a la primera iglesia de Villaflores en octubre de 1980, sin que hubiera tenido un proceso de llamamiento tal como el manual de la iglesia ya lo establecía para las iglesias de sostén propio. Solo fui enviado por decisión de la Junta Consultora y obedeciendo la dirección de Dios, llegando a una iglesia que estaba próxima a cumplir su 60 aniversario, y donde cada domingo podía ver a los fundadores, hombres y mujeres, sentados en las primeras bancas, personas de mucha edad y mucha experiencia, pero sobre todo de mucha pasión por Cristo y por la iglesia, con un alto respeto por el ministerio del pastor. Fue impresionante escuchar de un anciano fundador decir: «Tú eres muy joven delante de mí, pero mereces todo mi respeto, porque eres mi pastor». Eso impactó mi vida y me hizo valorar el ministerio en una iglesia de tantos años, teniendo un pastor muy joven e inexperto. Es muy significativo que a partir de ese breve tiempo en Villaflores, Dios me permitió ver a la primera iglesia iniciando una nueva etapa, conservando su historia y la herencia de sus fundadores, con el surgimiento de una nueva generación de niños, adolescentes y jóvenes que aceptaron el desafío de buscar a Dios y consagrarse a su servicio. Lo que he visto y me bendice al ver retrospectivamente el tiempo es que aquel despegue histórico en el ministerio de la primera iglesia ha ido progresando y creciendo para la gloria de Dios hasta hoy, con la ayuda del Señor y el ministerio de los pastores que Dios ha traído a la iglesia. En aquella época, el sentir de muchos hermanos nazarenos de la zona frailesca era que tenían como un punto de referencia para su ministerio el de la primera iglesia de Villaflores, a tal grado que decían: si la primera crece y avanza, también las iglesias de la zona frailesca creceremos y avanzaremos, queriendo decir que si sucedía lo contrario con la primera iglesia, sucedería también en toda la zona. Eso se convirtió en un desafío para el pastor y los líderes de esa época. A más de 30 años de distancia, la primera iglesia es significativa por su historia, su identidad con la visión y ministerio de la iglesia del Nazareno a nivel global. Es ejemplar. Una iglesia amante de la oración, muy generosa y que ha dependido de Dios aún en los momentos más críticos y difíciles. Una iglesia que ha sabido conocer y utilizar con actualidad su tradición nazarena. Lo anterior ha sido escrito con lágrimas, porque me hizo regresar a tiempos hermosos de convivencia en Villaflores. Perdónenme por esto, y mi oración es que después de este aniversario, la primera iglesia continúe con esa pasión y fervor espiritual que ha sabido cultivar durante 90 años, y que siga creciendo, llevando mucho fruto y fruto permanente para la gloria de Dios. Manuel Molina Flores. El hermano Manuel Molina comparte con nosotros la siguiente semblanza de su ministerio. De 22 años era Manuel Molina cuando llegó como pastor interino a la primera iglesia del Nazareno de Villaflores. Los jóvenes simpatizaban con él, pero los adultos lo miraban muy joven para ser el suplente del hermano René Jiménez, quien había sido electo superintendente de distrito. Cuando lo conoció, la abuela Felisa exclamó: «¿Este muchachito es el nuevo pastor?». Llegué a Villaflores a finales de 1985, recién egresado del Seminario Mexicano en la Ciudad de México, pensando que yo venía para enseñar a mi nueva iglesia. Pero fue lo contrario. No conocía lo que implicaba pastorear una iglesia bendecida por tener tantos líderes locales y con influencia en todo el Distrito Sur. Aquello fue mi escuela práctica del ministerio. Mi esposa y yo aprendimos sobre misiones internacionales, sobre la escuela dominical, esgrima bíblico y la JNI. También aprendimos a cantar los himnos y a apreciar el testimonio de las primeras generaciones sobre los jóvenes y los niños. Todo ello nos marcaría para nuestro ministerio posterior de plantación de nuevas iglesias.
Aunque nuestra estancia fue corta, es gratificante mencionar que por primera vez editamos un boletín dominical de noticias y reflexión, el cual era escrito por el pastor y el joven Antonio Díaz. También abrimos células evangelísticas en algunos hogares, pero estas no continuaron por no ser un método conocido por la iglesia. Hago patente mi deuda con una iglesia que se convertiría no solo en nuestra escuela de ministerio, sino también en nuestra patrocinadora en el proyecto misionero Visión 93, el cual vendría a ser el distrito Sierra de Chiapas, lugar donde hemos servido juntos en escuelas vacacionales, máxima misión, labores de construcción y apoyo a enfermos. Ustedes han sido para nosotros lo que fue la iglesia de Filipos para el apóstol Pablo, quien les dijo: ustedes han sido participantes conmigo del ministerio, ya que una y otra vez me han enviado para mis necesidades. Mi Dios, pues, les supla conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pastor Gabriel López Cordero. El presbítero Gabriel López Cordero llegó a Villaflores en 1993 con su esposa Rebeca López Fajardo y sus niños Gabriela, Raquelis y Daniel. Siempre en sus mensajes había mucha enseñanza. Motivó a la iglesia a trabajar con células de oración, teniendo una lista de 10 personas, leyendo en cada reunión el libro de los Hechos. Y enfatizó mucho dos cosas. La primera, no pasar de 1 hora. Y la segunda, no dar alimentos. Esto para no perder el objetivo de las células. En las campañas celulares vinieron muchos a los pies de Cristo. Lo que más se le recuerda es que le gustaba visitar y pedir pozol, aún fuera de noche, sobre todo a los de la tercera edad. En octubre de 1995, el gran terremoto dañó nuestro tan amado templo y se tuvo que demoler. El pastor continuó con nosotros, reuniéndonos en el salón social, en la casa ejidal y por último en el terreno del hermano Alfonso Antonio, conocido como el Ranchito, hasta que la iglesia retornó al templo nuevo. El hermano Gabriel fue gran apoyo a la iglesia y fue en la asamblea de 1999 que fue electo superintendente del Distrito Sur cuando él se marchó de nuestra iglesia. Pastor Adolfo González. El presbítero Adolfo González nos presenta la siguiente descripción de su ministerio. Cuando llegué del Distrito Federal a la primera iglesia del Nazareno en Villaflores, me encontré con una iglesia diferente, dinámica, amorosa, generosa y con ministerios que estaban dando frutos constantemente, muy distinto a mi experiencia con las iglesias del DF. Eso me motivó bastante. Solo tenía que predicar, enseñar, motivar, visitar, poner metas y reunirme constantemente con los diferentes concilios y con la junta de la iglesia. Las actividades constantes que teníamos, aparte de las que ya estaban establecidas, eran fortalecer el ministerio de varones y reunirnos una vez al mes en alguna casa u otro lugar. En una de nuestras reuniones, en una escuela, llegamos a reunir un poco más de 100 varones.
comenzar o recomenzar el ministerio de la mujer. La hermana Mirna Luz, mi esposa, impulsó este ministerio y encontró gran respuesta en las hermanas de la iglesia. Al principio se reunían en el templo o en las casas de las hermanas, pero el grupo creció tanto que fue necesario rentar lugares más grandes. Las reuniones, que rebasaban las 100 y 150 mujeres, eran las del Día Internacional de la Mujer y la reunión navideña de cada año. Impulsamos el ministerio de células. Llegamos a tener 12 células en distintos puntos de la ciudad. Yo visitaba una célula por semana. Había células de más de 20 personas sin contar niños. Eran como nuevas congregaciones. Un pastor me dijo en esos sagrados tiempos: ustedes están invadiendo lugares donde nosotros ya estamos trabajando. Mejor dividámonos la ciudad. Trabajen ustedes del mercado para abajo y yo de allí hacia arriba. Impulsamos el trabajo en las dos misiones, la de Solidaridad, donde apoyaba el hermano Francisco Borralles y su esposa, y la de Villacorso. En la de Solidaridad tenían ya una casa para celebrar los cultos. En Villacorso buscamos una casa y la rentábamos. Bautizaba 2 veces al año, entre febrero y marzo, y en el mes de noviembre. En una ocasión bauticé a más de 30 nuevos convertidos en la laguna del Rancho Sonora. Celebramos la primera boda múltiple, 16 parejas entre hermanos que por años no se habían casado por la iglesia y parejas nuevas. Fue algo especial. Algunos hermanos de la iglesia ayudaron a ciertas parejas que necesitaban sus documentos legales para así poder casarse por la iglesia. La palapa de la asociación ganadera era insuficiente para tanta gente que llegó. El ministerio de diaconisas buscó a la hermana Mirna Luz para que las asesorara, así que se reunían periódicamente para orar, meditar en un pasaje bíblico, revisar los calendarios de visitas de tal forma que se estuviera abarcando los 4 cuadrantes de la ciudad. Se nombró una encargada por cuadrante. Las diaconisas reportaban cada año cerca de 1000 visitas. Pastor Marcos Ríos III. De nuestro actual pastor no presentaremos precisamente una semblanza histórica, sino más bien lo que creemos es el sentir de esta congregación hacia su ministerio. Cuando Dios escoge a sus siervos, no los escoge por el brillo de sus ojos, por el color de su piel o por ser hijo de pastor, tampoco por su erudición. Dios los escoge por su corazón. Y usted, hermano Marcos, ha testificado que tenía en su mente muchas cosas menos ser pastor. Gracias a un bendito campamento y casi al cierre de las actividades, Dios puso en su corazón aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y le llamó al ministerio. Para usted, claro, en ese momento fue algo muy hermoso y maravilloso. Aunado a esa bendición, ocurrió algo extraordinario que solo Dios puede hacer en la vida de las personas, y tomó otra decisión: empacar sus maletas y viajar a un lugar distante y desconocido hasta ese entonces para usted, y obedecer a la voz de Dios. ¿Qué decía esa voz? Busca un seminario para estudiar el pastorado. Pero esto implicaba un gran problema. Había que dejar la familia, los amigos, la cuadra de su casa. En resumen, había que dejarlo todo. ¿Pero por qué? Todo para servir al único y verdadero Dios, quien dice en su palabra: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Hermano Marcos, gracias a Dios por esas 2 grandes decisiones en su vida. Gracias a Dios porque por esas 2 grandes decisiones Dios lo ha traído para pastorear a esta iglesia. Gracias a Dios por su ministerio. Gracias a Dios porque nos bendice su arduo trabajo, orando en todo tiempo por los inconversos y por los recién convertidos, predicando la palabra de Dios dentro y fuera de la iglesia, visitando a los enfermos y dando ánimo al débil. Gracias a Dios por la enseñanza en la escuela de discipulado.
Gracias a Dios por tantas otras actividades que realiza como pastor de esta amada iglesia. Gracias por ser ese líder que siempre busca el bien de los demás y no el propio. Es consolador saber que el Dios a quien oramos conoce los corazones de todos los hombres y puede equiparlos para desempeñar su ministerio con amor, por muy desgastante que éste sea. Hermano Marcos, que Dios siga bendiciendo su ministerio, su vida y la vida de toda su familia. Y finalmente, gracias a Dios por la vida de todos los pastores, porque ellos son la boca de la congregación para con Dios y son la boca de Dios para la congregación. Que Dios los bendiga.